Bueno, y el día de hoy estamos con Ítalo Maldonado. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ya vamos a iniciar con la ronda de preguntas con Ujú. Ítalo. ¿Qué tal si hablamos un poquito de tus inicios? Hemos visto de que has iniciado en lo que es teatro. Sí, bueno, de hecho, antes del teatro ya me dedicaba al arte también, no a la actuación No precisamente, me sino digas, también, en el canto. sí, Ya ver. sí. Bueno, desde que soy muy chico en realidad me gusta la música, siempre he hecho música, no se nota, ¿no? No, Siempre he nada hecho que ver. música toda mi vida y comencé a cantar más o menos a los 15, 16 años. Eh, Compuse algunas canciones cuando era chico, comencé a cantar en escenarios, en eventos, ¿no? La cosa en verdad era muy, muy simpática. Después se volvió un poco más profesional, produje algunas canciones con un productor que se llama Jesús el Viejo Rodríguez, le dicen, un capazo en la producción. Y, y bueno, tiempo después se da lo de la actuación. ¿Por qué? Porque el que era mi maestro de canto en ese entonces me recomienda llevar clases de interpretación, digamos para complementar un poco el dominio escénico, ¿no? Por supuesto que accedí, además la actuación siempre es algo que me había llamado la atención, pero nunca me había atrevido a probar. Entonces a raíz de eso me metí a un curso de actuación, me gustó tanto que terminé en otro y 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 cuando menos me di cuenta ya estaba haciendo proyectos, actuando en teatro, televisión y así es como se fue dando más o menos. Sí, he visto algunos videos tuyos en YouTube, como que habías hecho un canal de YouTube y habías subido covers, algunas canciones, por ahí, como que también habías tenido presentaciones. Sí, 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 tuve varias presentaciones. Ese canal es un poco antiguo, debo confesar que no he subido nuevo contenido en los últimos años. Pero ahora que lo mencionas, importante decirlo, sí estoy comenzando a crear contenido para material, digamos. Estoy creando material musical para que en los próximos meses ya comenzar también a mover mis redes, mi canal de YouTube, en base al material musical que estoy trabajando, ¿no? Que es un material sumamente nuevo porque hace años digamos que dejé de cantar seguido, ¿no? Siempre en la actuación está presente el canto y la música. De hecho, también he compuesto música para teatro, ¿no? Porque también me dedico un poco a la producción. Eh, entonces, nada, aprovechar también en comentar que se viene material nuevo los próximos meses. Y dime, ¿cuál fue tu primera obra de teatro que hiciste? A ver si te acuerdas. Sí, no, imposible olvidarme. La primera obra de teatro profesional, digamos, en la cual yo debuté como actor, eh, se llama La Tempestad, es de William Shakespeare, y fue en el Teatro Británico de Miraflores. Fue una anécdota muy graciosa porque yo todavía era estudiante de actuación. Yo llevaba el taller de formación actoral de Roberto Ángeles, es un director de teatro acá, que ha hecho millones de obras y ha formado a miles de actores y es muy reconocido por eso. Y él tenía este proyecto, esta obra de teatro, y uno de sus actores se vio en la necesidad de dar un paso al costado por otros proyectos que se le cruzaban. Entonces quedó este personaje, digamos, a disposición de otro actor para que lo interprete. Y el personaje cantaba, y eso es algo que me salvó al final, porque como te dije yo, todavía era estudiante. Y Roberto me dice, mira, tú todavía estás en el taller, todavía estás en formación, pero anda a hacer la audición a ver qué pasa. Bueno, fui, me preparé muchísimo además porque dije, esta tiene que, o sea, esta tiene que ser mi oportunidad. Mi momento, dijiste, mi momento llegó. Claro. Y bueno, en la audición pues lo di todo, o sea, me saqué la mugre, ¿no? Hice cosas que nunca me imaginé hacer, saltar por la pared, no me acuerdo qué tanta vaina hice. Eh, Tú piensas que exagero, pero No, 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 yo no he dicho nada. No.
Yo ando Antes de la calladita. entrevista también me has dicho que era un exagerado. Ya, bueno. Resulta que al final pues quedé para el personaje, ¿no? Y esa fue mi primera obra de teatro, una temporada de 3 meses en el Británico. Una obra verso, además, muy bonita, muy bonita. Lo disfruté muchísimo, tuve la oportunidad de actuar con un elenco maravilloso, entre ellos Alberto Isola, Gonzalo Molina, Renato Rueda, Andrés Salas, Mariananda Schremp, que venía de Suiza. En fin, fue una anécdota y una experiencia muy simpática, ¿no? Y a raíz de eso también comenzaron a salir otras ofertas, ¿no? Otros proyectos, y así es como comienza mi carrera en el teatro. Y dime, ¿alguna anécdota, algo loco que haya pasado en esa primera obra que participaste? Sí, claro, mira, para empezar, más nervioso yo no podía estar, ¿no? Entonces, creo que me apasioné tanto a querer dar lo mejor, que eso también me pasó factura, porque me lesioné más de una vez. Siempre salía de las funciones, salía contracturado de lo tenso que estaba. Me puse afónico, ¿ya? Tanto así que una de las funciones, yo, como te dije, pues cantaba en algún momento de la obra, y la canción llegaba a un momento, digamos, de clímax en el que tenía yo que sostener una nota alta, ¿no? por un tiempo, y estaba con tal afonía ya que llegó esa nota y lo único que salió fue cualquier cosa menos eso. Una especie de cualquier cosa. Y fue horrible, fue horrible, tengo que decirlo. O sea, claro, el público, algunos se rieron, otros se incomodaron, ¿no? Otros incluso creo que hasta aplaudieron un poco como para darme ánimos, no sé. Obviamente yo tuve que continuar la escena, ¿no? Y cuando regreso a los camerinos, ahí sí pues me senté y dije, ¿qué ha pasado? Pero bueno, se acercaron. De hecho, uno de los actores, Alfonso Santesteban, se acercó, recuerdo, y me dijo, esas cosas pasan, tranquilo, ya está, todo sigue. Y efectivamente, sí, o sea, yo lo voy a recordar siempre, pero las personas que fueron, a lo mejor por ahí se acuerdan, pero no es nada tan relevante en sus vidas, ¿no? Entonces, de todas maneras queda como anécdota, ¿no? Y sí, pues, son cosas que pasan. Y el boom que fue para ti, que fue Mi vida sin ti, que hiciste el personaje de Claudio. Tenías que hacer algo ahí, algo rudo. ¿Cómo hiciste? Si me entiendo, porque yo te veo que eres muy alegre. Bueno, me gusta ser alegre. Igual tengo mi lado dramático también. Como para que te metan un tate quieto, dices. Supongo, sí. Pero bueno, ese personaje fue interesantísimo, porque si bien aparentemente en un inicio podía ser pues un personaje, digamos, que no demandaba tanta transformación, tanta exigencia a nivel actoral, ¿no? Me refiero a intensidad, qué sé yo. Comenzaron a presentarse en el guión esbozos de cambios, digamos, emocionales, ¿no? Picos emocionales en el personaje que a mí me dijeron, wow, esto está interesante, porque como actor sabía que tenía que aprovechar esos picos y llevarlos a fondo, a ver qué pasaba. Y sí, efectivamente iba por esa línea. También estuve en constante comunicación con la productora, con el guionista, ¿no? Quienes fueron orientándome mejor, y la historia también se fue escribiendo en torno a eso. Entonces al final el personaje pues termina con un colapso nervioso, empastillado y haciendo locura y media, completamente zafado, fuera de sí mismo, por una obsesión amorosa, ¿no?
que era pues Leticia. con Leticia, personaje interpretado por Vanessa Saba, ¿no? Que además ella tenía su pareja, ¿no? Y yo era pues el amante ahí, el El chibolo amante que... que sabía la verdad que con quién estaba y todo eso. Ah, sí, claro, sí, pero igual mi personaje estaba obsesionadísimo con eso. Había una dependencia emocional muy fuerte. Y la manipulación por parte del personaje de Leticia hizo pues que él se volviera loco al final. Loco. Y fue muy interesante hacerlo, fue muy simpático. Además que estuvimos en cuarentena, los actores también en ese entonces. Claro. Era la primera etapa, si mal no recuerdo, de la pandemia, donde todavía creo que ya se podía salir con permisos, pero digamos por protocolo, ¿no? Con la finalidad de no contagiarnos y que se tenga que suspender las grabaciones, todo el elenco hicimos cuarentena en un hotel durante el periodo de grabación, que fueron 3 meses. Sí, entonces... O sea, alejado de su familia, alejado de todo el mundo, ya. Así es, sí, solamente éramos los del elenco viviendo en un hotel donde no había nadie más. Y fue interesante también porque, claro, un poco duro el hecho de no salir, qué sé yo, extrañas a las personas, ¿no? Pero también interesantísimo porque uno estaba mucho más enfocado, ¿no? en el trabajo. Entonces podíamos ensayar por las noches, pasar textos. Si había una escena un poco difícil que tenías que grabar al día siguiente, podías ahí pasarle la voz a la gente y todos nos ayudábamos, ¿no? Y todos estábamos juntos, compenetrados. Hubo una bonita química que es importante también. Entonces creo que eso también ayudó mucho a que haya bastante entrega, ¿no? Por parte del equipo a la novela. Claro, pero después de ello ya se pudo reactivar las cosas, con el aforo del 100% en los teatros. Si habláramos de Roberto Zucco, que también estuviste ahí presente, que fue a 2 cuadras del Parque Kennedy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. En el Centro Cultural Ricardo Palma. Una obra muy bacán también de hacer, porque la obra de por sí ya demandaba una exigencia abismal. Era una exigencia tanto física como emocional. Éramos un elenco de actores, 5 actores. Uno de nosotros, Andrés Silva, interpretaba a Roberto Zucco y el resto interpretábamos diversos personajes de distintas edades, de distintos sexos, y en función digamos, a ejercer un estilo de actuación no naturalista, con el fin de representar la psique del personaje Zucco, que digamos era un personaje que estaba trastornado, iba por la vida solo y confundido, y bueno, valga decir, importante mencionar que era un asesino en serie que existió en los años 90, entre París e Italia. Él es italiano, pero también cometió delitos en París sus últimos años. Entonces, la obra habla sobre este asesino en serie y, por supuesto, para reforzar este mundo psicológico trastornado en el que él vivía, pues aparecen estos personajes extrañísimos, medio animalescos, algunos con mucha ambigüedad en cuanto a su sexo, ¿no? Es por ello que fue interpretado por 4 actores, que hacíamos varios personajes. Y había mucho trabajo también físico, como te dije, mucho teatro físico. Habían recursos pues, de danza, de circo y diversas disciplinas que fuimos aprendiendo también en el proceso. Y fue una obra que hemos terminado haciendo 3 temporadas distintas. La tercera, que fue hace unos meses, duró pues creo que 1 mes y medio. Me parece que ya con eso cerramos. Sí. Ojalá haya una oportunidad más para hacer la temporada, porque es muy bacán la obra.
sí, fue muy bonito hacerla, dirigida por Roberto Ángeles también, dicho sea de paso. Y ser convocado, bueno, ser parte, mejor dicho, de Tondero, ¿cómo te sentiste? Es para mí es un privilegio estar ahí, ¿no? Porque es un equipo muy profesional. Eh, Realmente me siento acogido, me siento orientado, ¿no? Y además tengo la oportunidad también de poder compartir espacios, no solo con todo el equipo creativo de Tonderos, sino con los actores a quienes representan, ¿no? Y se ha construido una familia muy bonita. Y el trabajo es muy ameno, ¿no? Hay mucha confianza. Entonces estoy muy contento ahí y agradezco a la vida por haber llegado a ese equipo. Y dime, cuando te dijeron que ibas a ser parte de Tondero, ¿qué? ¿Saltaste, gritaste, rompiste algo, no sé? Grité como loco. Claro, fue un gran paso pues en mi carrera, ¿no? Además yo estaba incursionando en la televisión y yo les escribí por eso. Entonces así fue como se dieron las cosas, cuando ellos finalmente me aceptan, me invitan a formar parte de su equipo. Claro, pues para mí fue la locura, ¿no? Qué bacán, qué privilegio trabajar con ellos, ¿no? Sí. Claro, porque ahora vas a salir en Solensibles. Y si habláramos también de Luz de Luna, que hiciste un personaje que era gay, o sea, ¿qué hubiese pasado si te hubieran dicho que te lo tenías que ir besar? O creo que sí hubo, no me equivoco, un capítulo. No llegó a ver, pero no porque no haya estado planteado, o sea, sí iba a haber beso en principio. Lo que pasa es que al final por motivos de fuerza mayor, de protocolo, digamos, de protección a nosotros mismos por la misma pandemia, al final digamos que hubo la necesidad de ponerse un poquito más estrictos con algunas, con los mismos protocolos que estoy mencionando. Entonces, pero estaba planteado y sí, a mí me parece importante, me parece que es necesario también comenzar a incluir a estos personajes, digamos, que necesitan una voz, porque hay mucho tabú todavía. Vivimos en una sociedad muy conservadora respecto a esos temas, ¿no? Y es importante que se introduzcan también de una manera orgánica, natural, ¿no? Sin forzar nada, y simplemente también pues invitando a la tolerancia, al respeto y también entender pues que así es el mundo, pues, así es el mundo, y tenemos que aceptarnos todos como somos, y es un poco complicado para mí el hecho de saber pues que todavía hay bastante intolerancia al respecto, ¿no? Entonces sí me parece importante. No es el único personaje homosexual que yo he interpretado, dicho sea de paso. También se dio en la serie Los Vilches. Ah, verdad. Un personaje. Y también fue muy bonito de hacerlo, además porque invitaba a una reflexión. Y poco a poco veo más eso. Así que, nada, poner mi granito de arena a mí me deja contento y me haría feliz. Hablando de los Vilches, ya que yo siento de que Luz de Luna, al crear esa pareja gay, fue como un impulso a la televisión a seguir creando más personajes así, que el director de Los Vilches, Miguel Zuluaga, cuando hizo Junta de Vecinos, bueno, que ya actualmente ya acabó, hizo la pareja y se dio un beso en televisión, ¿no? Creo que eso fue como lo que puso ahí ya, para dar el salto a la tele ya, para
llevar una pareja así, ¿no? Sí, fue una escena muy, muy bonita, muy emotiva, muy bien trabajada, con dos buenísimos actores, Emanuel y Fausto, son tremendos. Estuvo muy bien trabajada la escena, a mí me encantó cuando la vi. Me gustó mucho la iniciativa también. No sé si ha sido la primera vez que, digamos, que ellos se han sentido, o sea, que el equipo creativo de Junta de Vecinos haya tomado la iniciativa de contar una historia así, porque como te digo, igual en tiempo atrás ya venían introduciendo poco a poco estos temas, ¿no? Entonces, creo que es algo un poco más universal por parte de los comunicadores en general o de los artistas, ¿no? De los productores, directores, guionistas, que estamos al servicio del bien común y que se hablen, pues, cosas que son importantes, ¿no? Como vuelvo a mencionar, en función del respeto, la tolerancia, ¿no? Es importante. Entonces, yo creo que es algo un poco más universal, ¿no? Pero sí, fue muy bonita iniciativa y me parece que es solo el comienzo, ¿no? Eso va a comenzar a cambiar poco a poco, va a seguir evolucionando en positivo. Y bueno, vamos a empezar con el segmento de Responde a tus fans. He dejado una caja de preguntas en Instagram y ahí tus fans, tus seguidoras, ahí te han dejado unas cuantas preguntitas que he escogido, como por ejemplo, la más básica. ¿Cuál es tu comida favorita? Facilísimo. Les va a parecer raro, pero es la milanesa de pescado. Pero no solo milanesa de pescado, o sea, tiene que tener su arrocito, sus papitas fritas y su salsa tártara. Y yo me vuelvo loco. La comida marina en general me encanta, el ceviche, me encantan los mariscos. Y el arroz chaufa, además de la comida marina, ¿no? El arroz chaufa también es algo que me vuelve loco. Ya me provocaste. A mí Ya me también dio me hambre. voy a ir un chifa saliendo de acá. Siguiente pregunta. Dicen que si vas a regresar a Luz de Luna 2, por favor, se le extraña su personaje, dicen. Lo máximo. Es algo que no sabría decirles. Como saben, los guiones se van escribiendo a medida que va avanzando la historia, ¿no? Entonces, es algo que yo todavía sé, no tengo la seguridad. Me encantaría que así sea. Sospecho que puede ir por ahí, pero ya nos enteraremos pronto. Acá dice, ¿cuál es tu género favorito? Se refería a la música, género de música, supongo. A ver, género de música, me gusta mucho el rock, el pop, me gusta el jazz, me gusta la música clásica también. Escucho muchas bandas sonoras, de películas, también me encantan. Pero si tendría que elegir uno, creo que es el rock y el pop. Ya bueno. Dice, ¿qué pasaría si una película es basada en ti? Te amo, Ítalo. Yo también. ¿Qué pasaría si una película es basada en mí? Wow. No sé, a lo mejor creo que en principio me costaría o sentiría un poquito de pudor, ¿no? El compartir mi historia, pero creo que a la vez las historias de todos en realidad siempre tienen alguna reflexión que compartir. Entonces creo que yo lo llevaría por ese lado, ¿no? ¿Qué reflexión yo puedo dejar con mi experiencia, con las cosas que he vivido? Y eso lo plasmaría en una película. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Por qué sería el azul? A ver. Siempre me ha gustado. De hecho, mi taza tiene color azul. Yo estoy vestido con azul. No sé, me gusta. ¿Te pintarías el cabello azul? ¿Por qué no? Siguiente Si me pregunta. hacer una locura, me lo pintaría de azul.
Siguiente pregunta. ¿Te han exigido algo en que grabarse? Supongo que se referirá a eso, ¿no? Que si te han exigido algo para grabar, no sé, te habrán dicho, tienes que ir al gimnasio, o tienes que subir de peso, tienes que dejarte la barba, no sé. Bueno, siempre hay sugerencias, hay indicaciones en base al personaje, ¿no? Y a la historia también. Por ejemplo, como te conté, la primera obra de teatro que estuve, tuve que ejercitarme bastante porque también había mucha demanda física y tenía que estar en forma, y en ese entonces no estaba en forma. Entonces, por poner un ejemplo, esa fue una de las exigencias que el montaje me mandó, ¿no? Porque lo requería. Y sí, siempre pues hay personajes que tienen sus exigencias, ¿no? Y uno tiene que ir por esa línea. Por ejemplo, por poner un ejemplo X, ¿no? Hace poco pues que se vio la película del Joker y el actor tuvo que bajar como 50 kilos, creo. Entonces, claro, eso es algo difícil, es algo fuera de lo común, pero a veces hay que hacerlo en función del personaje. Y ya para cerrar con esta entrevista, ¿algún mensaje que le quiera dar al público que nos esté viendo? Bueno, hay muchos mensajes que me gustaría compartir. Creo que lo que puedo compartir hoy, que es algo con lo que me siento un poco conectado en los últimos días, es que uno tiene que persistir en lo que quiere para su vida. Uno tiene que construir su propia vida y persistir en eso. Hay que ser perseverantes, hay que ser necios, hay que ser muy constantes también, muy disciplinados. Y buscar dentro de todo lo que nos haga felices, ¿no? Por lo menos es un mensaje con el que yo me siento bastante conectado en los últimos días. Ahí lo dejo. Y bueno, eso ha sido la entrevista con Italia Maldonado. Espero que les haya gustado mucho y su servidora seguirá trayendo más personas para entrevistar. Nos vemos hasta un próximo capítulo aquí en Mileto.